días, amigas, amigos de Forum. Celebramos hoy el Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Para muchos un día con más intereses comerciales que emocionales, para otros muchos un día hortera por excelencia, pero para muchas personas en este día encuentran la ocasión de arreglar un enfado con el ser amado, organizar una cita que en otra fecha no se hubieran atrevido a plantear, en fin, hay de todo como en la viña del Señor, ¿verdad? El caso es que los enamorados, los poseedores del amor, son los protagonistas, pero ¿qué es el amor, amigos? Es una pregunta que el ser humano se la ha hecho siempre y que incluso cuando uno se siente o se encuentra en este estado es difícil de definir. Para profundizar en los laberintos psíquicos y emocionales del amor, nos acompaña hoy el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Cruces, Iñaki Eguiluz. Muchísimas gracias, eskerrik asko por acompañarnos. Eskerrik asko. Bueno, Iñaki, ¿qué es el amor? Es una de las cuestiones quizá más difícil de definir del ser humano, ¿no? Sin lugar a dudas, tú lo decías, es un término sumamente complejo, porque depende de qué perspectiva lo analicemos, lo podemos incluir dentro del campo de la afectividad, dentro del campo de la filosofía u otros campos que obviamente hoy no vamos a entrar. Si lo incluimos dentro del campo de la afectividad, es decir que estamos probablemente a uno de los aspectos más importantes dentro del mundo de la psicología, de la psiquiatría, y que es uno de los conceptos que peor se han definido a lo largo de la historia. A lo largo de este tiempo ha habido un vacío importante en áreas de investigación y demás, y sí es cierto que durante los últimos años, las últimas 2 décadas, se ha hecho un esfuerzo de intentar integrar en una única hipótesis variables tan complejas como es la epigenética, como es la biología molecular y como es la propia cognición, y desde ahí quizás podamos dar una visión un poco más actualizada de la afectividad, y ahí incluiríamos lo que es el amor. O sea, el amor es una reacción química, es un arte, es una enfermedad o puede llegar a ser una enfermedad. Hombre, en sí mismo no es una enfermedad, y algo que es tan positivo como es la expresión, la manifestación del amor dentro del campo de la afectividad, no podemos considerarlo como una enfermedad, aunque como luego podemos ver, sí que existen algunas posibles patologías derivadas del amor. Pero el amor es la expresión de la afectividad. El amor es la expresión de la afectividad. Sí, porque claro, la expresión de una afectividad, que todo lo que remueve luego dentro del cuerpo humano es positivo, genera todo, pero claro que cuando no es así, también genera otras patologías que vamos a analizar que tampoco serán positivas, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, como antes decíamos, el amor, hay un alto, o en la afectividad en general, quizás mejor que hablemos de la afectividad que del amor en sí, existen variables estrictamente bioquímicas, biológicas, en las que influyen determinadas áreas cerebrales, están implicados distintos aspectos endocrinológicos, de secreción de hormonas, la neurotransmisión cerebral. Es un tema sumamente complejo y que, como decía, hoy estamos intentando encontrar una solución y tengamos una visión un poco más amplia de este concepto tan complicado como es la afectividad. Hay una corriente psiquiátrica que afirma que el amor es química pura, pero ¿qué pasa cuando ya surge este enamoramiento, la química? Luego ya los componentes químicos cambian y entonces entra en esa fase de que la magia ya ha desaparecido y cuáles son entonces los soportes psíquicos que perduran. Hombre, como decía, cuando surge este estado afectivo, que tiene distintas formas de explicarse, como son los sentimientos, la pasión, las emociones, etc. Y los sentimientos es otro concepto sumamente complicado. Entonces, aquí entraría lo que llamamos la pasión, un término tan utilizado en nuestro medio coloquial, etcétera. Y el enamoramiento lo incluiríamos dentro de la pasión. La pasión sería cuando un sentimiento se monopoliza en una determinada persona, en una determinada área, y hace que actuemos en consecuencia, con lo cual perdemos algo muy importante, que es la subjetividad. De ahí que, aunque sea el Día de los Enamorados y sea una expresión muy poco romántica, a veces decimos que el enamoramiento es una enajenación mental transitoria y que se debe de curar. Sí es cierto que cuando este enamoramiento finaliza, es cuando realmente surge el amor. Puede confluir amor y enamoramiento en un momento de pasión, que sería un estado de enajenación, pero que cuando cede nos encontraríamos ante la situación de lo que llamamos el amor. Lo cierto es que aunque
manden las sensaciones placenteras, el sufrimiento también forma parte del entramado del amor. ¿Y qué sucede, Iñaki, cuando el sufrimiento es, bueno, puede tener distintas razones, vamos a decir así, dentro de una relación amorosa, pero hay personas, pregunto, que igual no son capaces de soportarlo? Hombre, cualquier pérdida en la vida, y mucho más las emocionales, conllevan lo que nosotros llamamos una situación de duelo. Y cuando alguien vive, aprecia que su situación de enamoramiento, de amor, etcétera, se va diluyendo, esto conlleva un sufrimiento que hay personas, que la mayoría de los humanos, por cierto, son capaces de solventarlas con cierta satisfacción, y otros que no. Aquí influyen aspectos claramente vulnerables. No todas las personas que se desenamoran o que rompen sus relaciones emocionales lo pasan tan mal como otras. Es decir, hay aspectos que son claramente dependientes de la voluntad de cada individuo, y esto condiciona el mayor o menor sufrimiento. Bueno, y dentro de lo que es la propia relación de pareja, las situaciones de tensión, las situaciones de sufrimiento, también hay personas que son más capaces de soportarlas que otras. Esto es por la propia naturaleza de la persona, por educación, por cultura. ¿Qué casos se plantean en la consulta, en las consultas? ¿Qué tipo de patologías, vamos a decir así, se presentan? Hombre, esto claramente, como decía, está en relación con la personalidad. Hay personas que tienen mayor capacidad de afrontamiento de situaciones que otras. Entonces, ante un desencuentro, las personas con mayor capacidad de afrontamiento lo llevan mejor que otras. Estamos en una situación ahora social, que venimos de una época no muy pasada, en la que ha habido una bonanza social, económica, etcétera, y esto que ha hecho, algo que es extremadamente importante, ha sido un beneficio social de sumo interés, nos ha creado una situación compleja en la que los seres humanos estamos mal acostumbrados, y hoy el nivel de intolerancia a casi todo y al dolor por excelencia, tanto físico como psicológico, acarrea que hay un sector de población importante que ante la mínima circunstancia, la mínima vicisitud en una relación de pareja u otro estado de la vida, solicita ayuda porque se siente incapaz de soportar esta falta de entendimiento. Quizá porque esta sociedad cada vez está menos preparada para asumir el sufrimiento como parte de la vida. Yo no sé si está menos preparada o es menos tolerante. Como digo, Interesante. venimos de una situación en la que nos han enseñado a que todo es posible, y entonces aquí la demanda de solicitud para no sufrir, que tampoco se debe sufrir gratuitamente. Yo tampoco creo que tenemos que sufrir gratuitamente, y en la medida que podemos estamos para ayudar a los pacientes que nos demandan, pero a veces son situaciones un poco inversores. Las terapias, además, para superar el fracaso amoroso están relacionadas con la potenciación de la autoestima, y se puede dar el caso, o se conocen casos, pregunto, que se necesita incluso medicación para superar esto. Hombre, vamos a ver, como decía, ahí entramos en otro campo que es el campo de la patología. Y entramos en un campo de la patología menor, que digamos que son lo que llamamos los trastornos de ansiedad o algunos tipos de depresiones. Fíjate que el concepto de depresión, que utilizamos también de una forma absolutamente de nuestra vida cotidiana, es uno de los conceptos más complicados que tenemos. Porque ¿quién ha dicho hoy estoy con la depre? Ese vocabulario no se corresponde con lo que nosotros contemplamos como depresión. Entonces, hay mucha gente que solicita ayuda por desavenencias, por pérdidas, etcétera, y que no necesariamente... Situaciones coyunturales, ¿no? de todo tipo, cualquier pérdida, cualquier vicisitud, etcétera, y no siempre es necesario la prescripción de antidepresivos o de ansiolíticos. Pero hay mucha gente que lo que quiere es, doctor, no quiero seguir sufriendo, quítame esto de una forma inmediata. Y no siempre la mejor actitud es aplicar un antidepresivo, un ansiolítico, situación que en otras ocasiones lo hacemos porque es necesario. Entonces, encontrar como siempre un entente en la vida de si tenemos que recurrir a técnicas psicológicas y o farmacológicas es una de nuestras mayores complicaciones. De todas formas, cuando surgen estas situaciones emocionales, vamos a decir así, en una pareja, la ayuda psicoanalítica, el psicoanálisis está ahí para entender qué había en la mochila, vamos a decir así, antes de llegar a esa situación de pareja. Esto se puede hacer en grupo, se puede hacer de forma individual, es positivo, puede ser incluso
positivo en el sentido de que a veces puede suponer que lo positivo para la persona sea romper la propia pareja y empezar desde otro parámetro. Sí, efectivamente el psicoanálisis es una de las corrientes psicológicas de mayor importancia en la historia de la psicología. Ahora bien, el psicoanálisis como tal está un poco en desuso, no porque no sea útil, sino porque a veces el recurrir a una técnica psicoanalítica es sumamente largo, costoso económicamente, etc. Y del psicoanálisis, basadas en las teorías freudianas, hoy en día existen otro tipo de técnicas que son más llevaderas, quizás no tan profundas, y sobre todo que nos ayudan a entender un poco lo que subyace en ese inconsciente, que es el gran descubrimiento de Freud, y que sin lugar a dudas ha cambiado el pensamiento del ser humano en el siglo XX y el XXI. Hoy todo sería distinto sin la aportación de Freud. Entonces, eso que ha sido tan importante en cuanto a la filosofía de nuestra vida, es muy importante de cara a poder entender qué me está pasando y el porqué de las cosas. Quizás no llegaremos nunca a una causa íntima de por qué me está ocurriendo esto, porque son, como antes decíamos, influyen multitud de variables y una vez más insisto que la personalidad es uno de los aspectos que más condiciona. Y dentro de esas técnicas psicoterapéuticas existen obviamente intervenciones que pueden ser bien a nivel individual o bien a nivel grupal. Obviamente existen otras corrientes psicológicas como la teoría cognitivo-conductual, etc. Quizás las teorías basadas en el psicoanálisis sí nos dan una mayor comprensión de la causa que puede estar ocasionando nuestro daño. Hablábamos de corrientes y una de las corrientes psicoanalíticas también es la de Erich Fromm, el famoso libro El arte de amar, el amor entendido como un arte de emprender y de aprender. Esto ya va más allá del propio estadio que decíamos del enamoramiento, ¿verdad? Sí, exactamente. En ese texto extraordinario, creo que todos lo hemos leído en la adolescencia, Erich Fromm dice que el amor empieza cuando se acaba el enamoramiento. ¡Qué interesante! Y que el amor en el enamoramiento pierde esa función que va a adquirir a partir de cuando uno deja de estar enamorado y mantiene la relación a posteriori. Pero claro, hay gente que no puede vivir sin ese enamoramiento. Y así muchas veces ocurrimos personas que cuando se enamoran, cuando dejan de enamorarse, rompen sus parejas porque ya no encuentran ese estado que decíamos antes y el amor es insuficiente para mantener una relación. Y Erich Fromm define muy bien que el amor surge cuando se acaba el enamoramiento. Interesante. Bueno, de todas formas vivimos en una sociedad, doctor Eguiluz, en la que queremos, deseamos bueno, lo que es difícil de conseguir o lo que los demás desean. Y en esta psicología de desear lo imposible, cuando lo consigues, ahí también viene mucho del fracaso, vamos a decir. Cuando se obtiene lo que se idealizaba y uno ya cuando lo tiene, un poco este consumo, vamos a decir así, dicho de forma un poco fuerte, el consumo del amor, ¿no? La idealización es también... Sobre todo el hombre hacia la mujer, pregunto, porque esto también es... Bueno, yo aquí no haría están cambiando las cosas. Grandes diferencias de género, ¿verdad? Pero sí es cierto que cuando alguien idealiza algo, etcétera, pone una expresión emocional, como es la pasión, y que cuando realmente toma conciencia que algo que ha podido estar esperando, deseándolo, etcétera, lo consigue y se da cuenta que no era para tanto, que es lo que puede ocurrir cuando alguien deja de enamorarse, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea satisfactorio el haber luchado por cualquier circunstancia, objetos, etcétera, etcétera, y cuando lo tienes parece como que ya no me satisface, ¿no? Hay muchos casos así últimamente. Hay muchos casos, sí, pero yo creo que este es un funcionamiento bastante pueril, bastante inmaduro, digamos. Quizás los niños son el día de los lancheros, el día de los reyes, etcétera, y llevan un año pidiendo el regalo y cuando lo tienen no disfrutan de él, ¿no? Sí, ¿existen otras culturas? Hombre, yo creo que esto tiene mucho que ver también con el desarrollo social y económico en el que estamos viviendo. En otras culturas bastante tienen con sobrevivir y demás, entonces valoran las cosas de una forma muy distinta. Y en otras culturas vemos que niños con cualquier circunstancia, o nosotros mismos en épocas del pasado, que con cualquier objeto quizás no tan sofisticado disfrutábamos tanto como hoy en día los niños, que tienen de casi todo, por cierto. Sí, que es cierto. Y luego juegan con lo de siempre, con la pelota, con un muñequito que no sé qué. Pero es importante, ¿no?, que se vaya fraguando desde la infancia, porque obviamente si no ponemos límites, si no hay una educación, este tipo de circunstancias, la edad adulta va a ser muy difícil. Claro, si ese niño que está educado así, luego cómo va a amar cuando ya es adolescente o postadolescente, ¿no? En cualquier caso, cuando se ha fracasado,
ya se empiezan a curar, vamos a decir así, o cerrar las cicatrices. Puede darse la circunstancia, se da a menudo, de que se haya producido tal shock en la persona que quede inmunizada y que quede limitada su capacidad de amar. ¿Esto es una barrera que se pone la persona o es ya algo que, como digo, cuando uno recibe una corriente eléctrica, que ya está inmunizado contra ese tope, vamos a decir, de descarga eléctrica, ¿no? ¿En el amor pasa parecido? Claramente es un mecanismo de defensa. Creo que cuando alguien fracasa en el amor u otros órdenes de la vida, lo importante sería el pararse y analizar qué aspectos míos tienen que ver en la ruptura o la pérdida de esta situación. Y esto es un tema que no mucha gente se da cuenta, y a veces es relativamente frecuente que acuda gente a las consultas diciendo vengo, no sé qué me pasa, pero he tenido 2 rupturas de pareja y estoy en la tercera que no estoy bien. El problema debe ser algo mío, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando alguien tenga una ruptura de cualquier índole en la vida, sea capaz de reflexionar qué aspectos míos han estado presentes en esta relación para que no vuelvan a ocurrir, porque el ser humano funcionamos de una forma autómata, y si no diferenciamos o somos conscientes de estas limitaciones, lo volveremos a reproducir en situaciones futuras. Sí hay gente, que no es la mayoría, que ante el miedo a que esto vuelva a ocurrir, se bloquea, se protege, ¿no? Se protege. Pero pierde algo muy importante, que es las relaciones emocionales. Naturalmente todo esto también está muy relacionado con el narcisismo, como mantenía o sostenía Freud, porque buscamos, pregunto, como decía el genio el inventor, vamos a decir, del psicoanálisis, a la propia persona nuestra en otra persona. Esto, ¿hasta dónde es bueno y hasta dónde, en qué punto empieza a ser malo? Hombre, el narcisismo como tal, que todos lo podemos tener más o menos medida, en su máxima expresión es una alteración que produce una disrupción en el funcionamiento relacional, pareja, etcétera, en todos los órdenes de la vida. Es un rasgo de personalidad sumamente distorsionante y que requiere una intervención psicológica sin lugar a dudas. Una persona con un alto índice de narcisismo no puede funcionar de forma correcta. ¿Y Freud se refería al narcisismo al narcisismo patológico? Es decir, que todos tenemos algunos aspectos de nuestra personalidad que habrá más o menos componentes de una u otra. Sí, porque el narcisista por excelencia no puede amar, no puede entregarse. No puede amar. Entonces es importante que todos tenemos un carácter que se ha ido fraguando desde la más tierna infancia. No nos han preguntado nunca, tú de mayor, ¿cómo quieres ser? Nosotros somos como hemos podido ser. Interesante, interesante. O sea, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser médico, fontanero, no sé, pero nunca nos han preguntado tú cómo quieres ser. Es decir, la personalidad se va fraguando desde la más tierna infancia, la relación con los padres, el castola, no sé qué y tal. Y así surge Entonces, este carácter es el que va a condicionar nuestra vida. Y todos tenemos algunos aspectos narcisistas, de no sé qué y tal. Cuando realmente estos aspectos distorsionan o aparecen de una forma disruptiva en nuestro medio, es cuando llamamos los dichosos trastornos de la personalidad, que es uno de los grandes retos de hoy en día de la psicología y la psiquiatría actual. Bueno, a medida que estamos hablando, viendo maravillosas películas, tenemos la Dolce Vita, la expresión del deseo, que generaciones y generaciones se han mantenido estas escenas de La Fontana. Y antes veíamos también otra película, la de Woody Allen, Todo lo que usted no se atrevía a preguntar sobre el sexo, en fin, porque claro, todas las sociedades, como decías, lo tienen presente como uno de los tótems y mantenimiento de lo que es la estructura social al final, ¿no? Sin lugar a dudas, quiero decir que el amor, la afectividad es una de las áreas más importantes y que condiciona, y que ahí está el instinto de supervivencia del Eros y el Tánatos famoso, y que esto está por encima de todo, y además es un deseo lícito y humano el poder alcanzar ese tipo de bienestar, que es de lo que se trata, ¿no? De que el tiempo que estemos aquí lo llevemos con la mejor suerte. Iñaki, y luego existe la obsesión del amor. Muchas personas que enferman, bien porque no son correspondidas, bien porque son abandonadas y persiste esa obsesión creciente. Y además esto no tiene ni edades ni clases sociales. Se puede dar en cualquier ser humano. En cualquier ser humano, desde la adolescencia, la edad adulta, en la tercera edad, que buscan en el amor una forma de satisfacer deficiencias personales, y que a través de esa búsqueda
no paran hasta que realmente se sienten tratados, compensados, etcétera. Y ahí subyacen pues, muchas inseguridades y muchas deficiencias que uno busca subsanarlas a partir de la relación con otra persona. Hay en las consultas mucha gente obsesiva que pide curarse. Es decir, es que no puedo, estoy obsesionado. ¿Hay casos? Bueno, obsesionarse ¿en qué sentido? Porque la obsesión es otro trastorno, ¿no? Ajá. O sea, es otro trastorno que lo incluimos dentro de los cuadros de ansiedad. Obviamente esto está en relación con personas pues, muy inseguras, insuficientes, que por sí solas no se sienten capaces de funcionar de una forma correcta en la vida y necesitan establecer parámetros o relaciones con otras personas. Aquí entramos en otra área que es sumamente complicada, que es el tema de la dependencia. Uy, madre. La dependencia, sí, todo se toca, ¿verdad? Todo está íntimamente ahí relacionado, como decíamos anteriormente, sí. ¿no? Y la dependencia son personas que no pueden vivir sin una relación satisfactoria de pareja con sus padres, con sus hermanos o con las situaciones. Y además las dependencias son siempre recíprocas, ¿no? Uno puede, y no siempre la dependencia la podemos entender como que es un conflicto positivo. Es decir, que yo no puedo vivir sin mi madre. Uno puede mantener un conflicto terrible con su madre y lo que no pueden es separarse. Y para bien o para mal, dependencias positivas o negativas. Y este es otro de los motivos de consulta más frecuente hoy en día, cómo irrumpe en nuestra vida las relaciones de dependencia y cómo el ganar la autonomía personal, la independencia personal, etcétera, que de alguna forma sería lo que marcaría la diferencia entre la adolescencia y el ser adulto. El adolescente necesita, aunque tenga un pensamiento megalomaníaco, etcétera, necesita unos parámetros de referencia que son los padres, etcétera, con los cuales curiosamente se revela, pero no puede vivir sin ellos. Como decía Miquel Laboa en aquella canción, cortar el cordón umbilical, ¿verdad? Eso que parece tan natural y que mucha gente, la mayoría de la gente, lo alcanza, hay muchísima gente que no. Y son personas que nunca dejan de ser adolescentes y que requieren unos parámetros de dependencia muchas veces conflictivos y que condicionan claramente su vida. Bueno, en cualquier caso vivimos una sociedad, como estamos de una u otra forma manteniendo en toda la conversación, que el individuo busca el éxito, el reconocimiento, y en la que a la hora de amar, Iñaki confunde la debilidad con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es algo positivo, pero se mete en ese saco peligroso que es la debilidad, ¿no? Hombre, es complicado, ¿no?, de entrar en aspectos de qué significa debilidad, pero sí es frecuente que personas que a veces que tienen más facilidad que otras personas, curiosamente, para expresar sus sentimientos, sus emociones, su vida afectiva en definitiva. Esto está castigado por socialmente, nuestra sociedad. No socialmente son se les contempla como personas más débiles. O personas que, desgraciadamente, cuando vienen a nuestras consultas con un cuadro depresivo, con un cuadro de ansiedad u otros trastornos, se sienten un poco culpabilizados. Y dices que yo, con lo que he sido, ¿cómo he podido caer en esto? Se sienten, y la sociedad les castiga y les estigmatiza como un signo de debilidad, cuando no tiene nada que ver. Yo creo que incluso, me atrevería a decir, que son personas que tienen esta capacidad de expresión de sus sentimientos, etcétera, les da un factor diferenciador que yo creo que son personas más fuertes que las personas que tienen esa barrera en la expresión sentimental y que acarrean otras patologías, como es la patología psicosomática, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, también el que busca la felicidad es la búsqueda de la felicidad a través del amor, pero todos estamos preparados, todas las personas, para amar en pareja. Me refiero al amor ya no paterno-filial, sino al amor de pareja. ¿Todo el mundo necesita amar? ¿O hay personas que no? Yo creo que, de alguna forma, todo el mundo necesita amar y ser amado. Es importante que cuando... La reciprocidad, exactamente, ¿no? Pues, el amor, este concepto tan amplio, muchas veces amamos para que nos quieran. Pero ¿se puede suplantar esto por otras...? Hombre, yo creo que hay gente que lo sublima desde algunas perspectivas. Hay gente que se refugia en la religión, en otro tipo de situaciones o en actividades de tipo social, en la que subliman o trasladan lo que puede ser el amor del tema que estamos hablando hoy con otros acontecimientos, ¿no? Y se sienten muy suficientes y compensados en un amor distinto. Y por eso decíamos al principio que es un concepto sumamente complejo el del amor, ¿no? Y que depende de cómo lo analicemos, tiene distintas perspectivas. Bueno, también estamos en una sociedad que cada vez es más
tiende a crear, vamos a decir así, individuos más independientes, más individuales. ¿Y está en crisis quizá el amor o un tipo de amor que ya está transformándose en otra cosa? Yo creo que no. Yo creo que si analizamos un poco la historia de la humanidad, el amor siempre ha estado cuestionado, siempre ha estado... yo no creo que estemos viviendo una situación de crisis. Quizás tiene algunas peculiaridades de acuerdo un poco con los tiempos que corren y con las vicisitudes y las virtudes de la época. Yo creo que el éxito del ser humano es la capacidad adaptativa a las circunstancias que vive. Y cuando uno tiene mayor capacidad adaptativa, va a funcionar mejor. Pero el amor siempre está cuestionado, siempre, la época del romanticismo, etcétera, etcétera, siempre ha estado. Y es algo innato. Bueno, amor y sexo son dos relaciones que van juntas. Y cuando existe dominación, cuando hay relaciones, ahora que hay una literatura que además, bueno, que está el boom de la literatura, en una trilogía que ha salido donde se habla de relaciones sadomasoquistas como parte del juego. Al final, todo esto, doctor Eguiluz, es una deformación del amor, de la relación amor y sexo, porque en el juego puede entrar todo o hay cosas que no deben entrar. Hombre, yo no he leído esta trilogía, bueno, además creo que no la voy a leer, pero yo creo que el amor y sexo, que muchas veces van unidos, no necesariamente van unidos. Y uno puede encontrar satisfacciones sexuales sin amor. Sí, pero no al revés. Y no al revés. Y no al revés, ¿de acuerdo? Dentro del amor está el sexo, dentro del amor está el sexo. En el sexo no tiene por qué estar el amor. No tiene por qué darse el amor, ¿no? Y quizás hoy en día, con algunos componentes sociales y demás, hay un desarrollo más del amor sin sexo, pero el amor, el sexo siempre implica amor. Bueno, y hablábamos también de todo este tema de las patologías, porque incluso dentro de las deformaciones hay personas que, bueno, que lo estamos viendo en los medios de comunicación muy a menudo, personas que son capaces de matar para privar de vida a la persona que no le ama. ¿Esto se puede corregir? Estas personas que son, bueno, juzgadas, a veces acaban también con su vida, muy pocas veces, pero estas personas pueden recuperarse. Es un tema complicado, de la violencia de género, desgraciadamente tan presente el tema de los niños también está por medio, los sociedad. Hijos. Pero también es cierto que quizás ahora felizmente la sociedad le está dando está recogiendo, esto ha existido siempre. Esto ha sido siempre, lo que pasa es que creo que la sociedad ahora ha reaccionado. Personas que solventan dificultades personales, como una vez más, como decíamos antes, en referente a la personalidad, son personas que funcionan, que tienen una estructura de personalidad claramente patológica. O sea, cualquier persona que mate o que agreda, sin más, a una, por el motivo que sea, de una forma gratuita, es alguien que psicológicamente... Pero tienen tratamiento, es difícil, será difícil. Bueno, ¿no? Ahí hay un subtipo de personalidad, que son los antiguamente llamados psicópatas, que son los denominados ahora trastornos antisociales, que el problema de estas personas es que carecen de conciencia y lo van a racionalizar de distintas formas, y yo creo que son personas que desgraciadamente desde la psicología poco podemos hacer, y tienen que seguir los cauces de la jurisprudencia habitual. Bueno, este es un tema que se trata en Cruces y en otros hospitales, pero se tratarán también otras patologías, y me consta que es la tercera edición de un libro en el que estás metido en Cruces para profesionales, dándoles toda una serie de pautas a la hora de tratar las distintas tipologías de enfermedades psiquiátricas que se dan actualmente, ¿no? Sí, hace un mes hemos, junto con un compañero, Rafa Segarra, hemos editado la tercera edición de un libro de psicopatología, que la primera edición lo lanzamos en el 2001, otro en el 2004, y este último, en el que estamos intentando, como antes decía, integrar las distintas corrientes que hasta ahora no estaban dispersas, no estaban tan claras, ¿verdad? Obviamente es un libro la psicopatología es la piedra angular de la psicología y la psiquiatría. Es un poco la explicación de todos y cada uno de los síntomas que van a hacer que podamos entender un poco más al paciente. Tienes que darte cuenta que, a diferencia de otras áreas de la medicina, que ha habido un gran desarrollo tecnológico, y la neuroimagen, el PET, el SPECT, análisis muy sofisticados y demás, apoyan distintos aspectos clínicos. En psiquiatría, en psicología,
nos tenemos que basar en la entrevista médica. Entonces, está siempre adornado de una importante subjetividad. Y el que tengamos claro de qué estamos hablando y que podamos trasladarlo a la clínica para tener una mayor comprensión es fundamental. Por eso, el éxito de este libro, que en su tercera edición está un poco orientado a profesionales, a estudiantes, etcétera, que el día de mañana espero que sean psicólogos, psiquiatras, etcétera. Estaremos pendientes de la cuarta, la quinta y seguramente... Bueno, ha sido un trabajo muy complicado, por ahora creo que vamos a dejar unos años de tranquilidad. Bueno, y lo cierto es que la conclusión es que es bueno estar enamorado. ¿Te han regalado alguna vez, te han hecho algún regalo el día de San Valentín? Sí, sí me han hecho. En redes sociales es muy difícil. Compartas o no compartas el fenómeno, es muy difícil salirse del circuito, ¿verdad? Es muy difícil. Bueno, de todas formas es positivo porque además este día de San Valentín hay personas que también cumplen años. Hoy es el cumpleaños de nuestro alcalde Iñaki Azcuna. Fíjate qué gozada nacer el día de San Valentín. Hombre, pues desde aquí mi más sincera felicitación para nuestro querido alcalde. Y tanto. Bueno, pues te esperamos para hablar de otras patologías, de otros problemas. Ya tienes el carnet de Fórum, o sea que te veremos en otro momento aquí. Y muchísimas gracias otra vez por esta interesante conversación. A vosotros. Bueno, y a vosotros, como decía Borges en una maravillosa poesía, te regalo la memoria de una rosa amarilla vista al amanecer años después de que tú nacieras. Este es un maravilloso regalo de San Valentín. Eskerrik asko, agur.